Bien, ya de regreso, chicas. Ya regresó la luz, Jenny, No, profe, ¿no? estoy sin luz, pero estoy sin luz, pero sí alcanza a llegar el internet. Está muy baja, bien baja, pero sí, se Sí, conecta poquito. pero te Sí, va. profe, antes de que se me olvide, Lupita también me mandó un mensaje que también se le fue la luz allí en su pueblo. Sí, supuse porque, bueno, Aranza tampoco se conectó, entonces supuse que sigue igual que tú. Este, Lupita, pues tampoco, Angie. Sí, sí, a todos nos ha fallado el internet. Ujú, A todos, a todos, a todos. sí, De hecho, acá también me está sí, por marcando. eso tampoco prendo mi cámara. Sí, sí, no te preocupes. De hecho, acá también me marca Ok. inestable un poco a veces, entonces si me llego a salir, pues ya sabrán por qué. Puras fallas con esta tecnología. Bueno, Y sí, tal de vez que en los países tercermundistas, como veíamos en otra materia, ¿verdad? Quizás en los primermundistas esto no pase, pero bueno, estamos en México, ¿verdad? Latinoamérica. ¿Qué le hacemos? Bien, chicas, pues vamos a continuar entonces con epistemología y pedagogía. Vamos a seguir con lo que son las posturas epistémicas, ¿no? Tratando de entender, pues, cómo es que, pues, surge el conocimiento de acuerdo a estas posturas, de acuerdo a lo que se dice o lo que dicen estos autores que sustentan estas nuevas, no nuevas, porque pues ya vimos que de hecho vienen algunas desde todo lo que es la época de los griegos, ¿no? Pero sí estamos viendo ya por aquí algunas actuales. Bien. Vamos a ver lo que es el idealismo y el realismo, dos posturas diferentes, igual en contra, digámoslo así, ¿no? Pero que al final de cuentas, pues nos dan una gran, pues una gran visión de dónde surge el conocimiento, ¿no? Y para pensar, al igual que con las otras, ¿no? Así como pasó con el dogmatismo, con el escepticismo, con el empirismo, pues vamos a ver qué postula el idealismo, qué nos dice. Pero antes de eso, pues bueno, no sé. Jenny, ¿usted qué leyó que es el idealismo? yo encontraba que el idealismo es la que define la existencia de una sola razón, la subjetiva. Ujú. Ahí, bueno, yo le leí, a lo que yo entendí, es de que todo aquel conocimiento que es generado pues a través de las ideas de cada persona, ¿no? A través de cómo lo percibe. Porque, por ejemplo, dice, pues la razón subjetiva es válida para todo ser humano y no importa el espacio temporal o físico. Y ya nada más dice, la realidad se resume a lo que se conoce por medio de las ideas. Las ideas. Todo lo que son las ideas, pues sí, tiene razón, por eso es el idealismo, ¿verdad? Porque va basado en las ideas. Cari, ¿usted qué entendió que es el idealismo? Pues yo lo que investigué dice, permite identificar la manera de contar, presentar, considerar o percibir lo que ocurre tal como sucede. Y también decía que se centraba en la sociedad, no solamente en una persona en específico. Entonces, como que va más a lo real, bueno, por eso realismo, ¿verdad? Como que no considera la fantasía, o sea, se centra solamente en las posturas, este, reales, ni negativas ni positivas. Se centra en un punto medio que lo que es, lo que tiene más validez, pues, o como decirlo más, no sé, como que concuerda más, le digo, no va ni a positivo ni a negativo, va en un punto neutro. Un punto neutro, realismo. Bien, pues vamos a ver estas dos posturas, vamos a ver de qué se tratan y vamos a ver si lo que ustedes pensaban o si le cambiamos, ¿verdad? Bien, Cari, ¿podrías ver la primera diapositiva, por favor? Ok. Idealismo es la filosofía sistémica más antigua de la cultura occidental. En general, los idealistas creen que las ideas son la única verdadera realidad. Lo que creen en el mundo material dice que este es inestable, incierto, cambiante, mientras que las ideas son duraderas. Muy bien, gracias, Cari. Bien,
esta, esta postura realmente es una postura que se da, digamos, pues más de este lado occidente y es donde es una postura moderna, aunque también tiene sus bases en la parte de los griegos, pero realmente lo que son los que defienden el idealismo se centran más, como lo decía Jenny, precisamente en las ideas. Em, Se dice, o ellos dicen, que todos tenemos ideas, todos tenemos una idea, y esa precisamente es algo subjetivo y que puede persistir más que lo que podemos ver que como el mundo material. Y que además el mundo material pues surge de esas ideas, ¿sí? Por ejemplo, para construir un carro, pues alguien tuvo que tener la idea de ese carro, que es algo subjetivo, y después llevarlo a eso que volvió algo material. Sí, el que inventó el celular, pues primero fue una idea, ¿no? Una idea que después se vuelve algo material. Pero según los idealistas, pues bueno, el mundo material es algo que puede pasar, mientras que las ideas van a siempre permanecer y permanecer. Entonces, pero vamos a seguir viendo poquito más para que entendamos precisamente esta postura. Vamos a tener a algunos autores muy importantes o que defienden el idealismo, aunque es una postura que ha sido más de la parte occidental, también van a existir algunos autores que, pues bueno, tienen ya alguna, o los hemos visto inmersos en algunas otras corrientes, ¿sí? Bien, pues tenemos a Platón, a San Agustín, a Descartes, que ya lo veíamos por ahí también en la duda metódica y demás, a Berkeley. No sé si han visto Filosofía de la Educación. De todas maneras, en Filosofía de la Educación, a Berkeley es un autor que casi no vemos, a Kant sí, a Hegel, y a Roget tampoco es algún autor que tampoco veamos mucho, ¿sí? Tal vez para entender un poquito estas teorías, hay un libro de filosofía que se llama El mundo de Sofía. No sé si han escuchado hablar de este libro, El mundo de Sofía. Cari, Jenny, No, yo no, ¿no? profe. Ok, bueno, se os voy a recomendar. Es un libro que pues No. habla de cada uno de los filósofos. De hecho, existe una película también, sobre el mundo de Sofía, o este libro, donde de alguna manera, narrados en una historia, sí, donde Sofía va conociendo a cada uno de estos personajes, pues va entendiendo las posturas filosóficas de todos, desde Platón hasta todos estos que estamos aquí mencionando. Entonces, digo eso como dato extra, para que entiendan un poquito la filosofía. Yo también fue como la pude entender, porque se me hacía muy pesada, pero bueno, ya con este libro y después vi la película, ya comprendí un poquito más la parte de filosofía. Pero bueno, estos son los autores que de alguna manera defienden al idealismo. Entonces, pues bueno, el idealismo tiene distintos significados, como podemos ver. En la parte metafísica, pues se habla de que el idealismo es la creencia en que el fundamento de la realidad es de índole espiritual, o sea, de poderes ideales. Manejemos el idealismo como eso ideal que se tiene. Si nosotros nos vamos precisamente a esta parte metafísica, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, el mundo ideal, la vida ideal, pues es la que, por ejemplo, nos dicen las religiones, ¿no? Cuando nosotros, bueno, no sé, yo creo que cualquier religión nos los dice, que el paraíso y la vida eterna, y que si nosotros nos portamos bien, bueno, yo he visto que cuando uno conversa, por ejemplo, con los testigos de Jehová, pues es lo que nos dicen, ¿no? Que si tú te portas bien, te vas a ir al paraíso, ese mundo ideal, a ese mundo donde no vas a sufrir, donde todos conviven, así como en las ilustraciones que nos muestran, ¿no? Donde todo es felicidad. Eso es algo ideal, ¿sí? Es lo que uno pretende que sea lo mejor para todos, ¿sí? O que es la idea que se tiene de lo que sería el mundo si siguiéramos los preceptos que se nos va diciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este sería la parte metafísica, más allá de lo físico, ¿sí? Y por otra parte, en la parte epistemológica, ¿sí? Vamos a tener em, que
el idealismo, ¿sí? Se sostiene en que no existen cosas reales fuera de la conciencia, es decir, todo lo que nosotros tenemos como idea es lo único existente, lo que veíamos al inicio, sí, la única verdad, ¿sí? De ahí en fuera, lo demás, pues no existe, ¿sí? Así que em, siempre se van a quedar todo aquello que es parte de lo ideal para todo. Por ejemplo, seguramente Cari tiene lo que para ella sería su pareja ideal, ¿no? A lo mejor Cari dice que su pareja ideal sería pues un vaquero, ¿no? Que le gusten los animales, que use botas. Ah, no, pensé que sí. A lo mejor ese sería su hombre ideal, ¿no? Porque para ello es eso, ¿sí? Pues cada uno de nosotros tiene, pues, digamos, un idealismo, tiene formulado esta parte, lo que sería lo ideal, por eso es idealismo, ¿sí? A lo mejor para Jenny dice que lo ideal saliendo de la escuela va a ser encontrar o tener, una plaza ahora de directora y que ya va a batallar menos con los niños y bueno, todo lo que para uno presenta como ideal, lo que sería ideal para mí. Y por eso cada uno pues tiene sus ideas, ¿sí? Y por eso es subjetivo también, porque pues obviamente lo que es para Cari a lo mejor para Jenny no es, ¿sí? Lo que es para Jenny para Cari no, lo que para mí puede ser ideal para Cari no, entonces por eso se vuelve esta parte. ¿Sí? Así que tenemos, pues bueno, también dos formas de idealismo. El idealismo subjetivo o psicológico y el objetivo lógico. Cari, ¿nos puedes leer el idealismo subjetivo, perdón? ¿Sí me escuchó, Cari? No, no lo escuché, profe. ¿Me Ah, puede volver a repetir? sí. Si puedes leer lo que dice del idealismo subjetivo, por favor. Ah, ok. De esta manera surgen dos formas de idealismo, el subjetivo o psicológico y el objetivo o lógico. En el idealismo subjetivo o psicológico, la realidad se encuentra contenida dentro de la conciencia del sujeto. Los objetos son solo contenidos de la conciencia. Al ser de los objetos El ser de los objetos consiste en ser percibidos por el hombre y cuando dejan de ser percibidos, dejan también de existir al no poseer ser. Fuera de nuestra conciencia, que es lo único real, a esta posición también se le llama conciencialismo. ¿Cómo entenderías esta parte, Cari? Pues casi nos está diciendo que ese idealismo solo existe en nuestra mente, ¿no? Que no va más allá. O sea, y Por dejo de... ejemplo, como Ajá. usted lo decía, ¿no? Sí, Cari, sigue. Así le digo, como usted lo decía, de la pareja ideal, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo imaginar a una persona alto, güero, de ojos azules, que le guste, no sé, ciertas cosas, pero pues realmente no va a ser así, ¿no? Muy difícilmente voy a encontrar a alguien así. Entonces, solo existe dentro de mi mente. Bueno, yo así lo entiendo. Sí, y de hecho cuando tú dejas de pensar en ello, cuando ya no piensas en ello, pues deja de existir, o sea, se pasa, ¿no? O sea, por eso es idealismo subjetivo o psicológico que solamente está en las ideas en nuestra mente y es de cada uno de nosotros, ahí se queda, ¿no? O a lo mejor lo que decíamos o pensamos a veces de lo que sería nuestra casa ideal o esto, ¿no? Así con mil cosas, mil detalles, pero están estas ideas aquí. Con el paso del tiempo incluso pueden desaparecer porque mientras ya no pensemos en ellos, pues dejan de ser percibidos por esta parte, ¿sí? Entonces es el idealismo subjetivo o psicológico. Y por otra parte tenemos el idealismo objetivo o lógico. Jenny, ¿nos puedes leer esta parte, por favor? En cuanto al idealismo objetivo o lógico, es diferente, porque parte de la conciencia objetiva de la ciencia, cuyo contenido es la suma de juicios lógicamente ideales, elementos lógicos que distinguen lo dado en la percepción de la percepción misma.
y consideran al objeto como nacido del pensamiento, un producto del pensamiento, un concepto, un ser lógico ideal, postura que es pangolismo, Ok, ¿qué entendemos? denominado pangolismo. Ajá. ¿Qué entendemos por esta parte, Jenny? Yo siento que allí es lo contrario a lo que comentaba, por ejemplo, Cari, porque dice que parte ya de una conciencia objetiva. Ya vas, como que esas ideas que tenías las aterrizas. Por ejemplo, el ejemplo que te daba de la casa. Tenemos una idea de cómo sería nuestra casa ideal, pero si nosotros, ya en un futuro determinado sabemos realmente, pues todo eso, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué necesitamos para hacerla? Como que ya aterrizamos esa idea y vemos realmente si se puede lograr o no. Siento que es eso, no sé si. Sí, de hecho, precisamente ahí nos dice, es un producto del pensamiento, es decir, ya no se quedó, como dice Jenny, nuestras ideas nada más en nuestra mente, sino ahora ya lo trasladamos a un plano real, ¿sí? Entonces, a esto, que de hecho lo que es el pangolismo, pues también es una parte del idealismo, ¿sí? Que es realmente un punto en la que hay una relación entre el ser y el pensamiento, ¿sí? Entonces, en esta según, pues todo o todo lo que existe es a partir de una idea que va surgiendo precisamente de los individuos, ¿sí? Entonces, sería esto, aterrizar ahora a algo real, ¿no? Mientras el otro es subjetivo porque solamente se queda en nosotros, este sí lo estamos llevando en plano real, ¿sí? Estas ideas. Tal vez aquí sería lo que, por ejemplo, también les comentaba hace un momento acerca del celular o del carro, ¿no? Fue una idea, sí, pero después los llevamos o la trasladamos a esta parte de real. Sí, espero que hasta aquí vayamos bien, chicas. Sí, profe. Sí. Entonces, pues bueno, algo que comentábamos es que pues este enfoque, cada uno de nuestras ideales pues son subjetivas, pero son válidas para nosotros, ¿sí? Siempre va a ser así, en cualquier espacio temporal o físico, porque son pues nuestras ideas, y como bien lo dijo Cari, si a ella le gusta o le gustaría, ¿no? Lo ideal, ser un hombre ideal, sería un hombre de güero, alto, de ojos de color y lo demás, pues para ella eso es válido porque esa es su idea, ¿sí? Aunque le toque un chaparrito panzón prietito, eso ya sería su realidad. Una cosa es su ideal. Eso que dije nada más fue un ejemplo, profe? Ah, bueno. Bueno, en el ejemplo que nos dice Cari, ¿sí? Porque les digo, la realidad, ahorita que pasemos al realismo, la realidad puede ser otra. O sea, una cosa es lo que ella considera en características, sus ideas, y otra cosa es lo que realmente estamos afrontando en la vida real, ¿sí? Entonces aquí todo, pues según los idealistas, todo se conoce a partir de las ideas y todo surge a partir de las ideas. Y que entonces puede haber una diferencia entre la realidad y el conocimiento que tenemos porque son ideales, ¿sí? Según el idealismo. Acuérdense que esto es según la postura del idealismo. ¿Cuáles son las características generales, pues, de esta corriente del idealismo? Uno, que existe la razón subjetiva, pues son ideales, son ideas nuestras, eso sería importante. El segundo punto, que la razón subjetiva es válida para todo ser humano en cualquier tiempo y espacio, ya lo veíamos. Cada quien va a defender esos ideales que tiene. Sí, no defender, pero son muy propios. Mientras Cari se queda con esta imagen ideal de un hombre, pues para Jenny puede haber otro hombre ideal, ¿no? A lo mejor para ella no necesita ser güero, alto, de ojos de color. A lo mejor para Jenny necesita ser moreno, ¿no? Fornido, a lo mejor no alto, ¿sí? Entonces, cada quien va a tener una idea distinta, ¿sí? Y es válida porque es para nosotros, ¿sí? Rechaza esta noción de noumeno, que se me olvidó el concepto que por aquí anoté. Déjenme checar aquí mis apuntes porque ayer lo anoté y se me fue el avión. Déjenme ver aquí. Ok, bueno, ya por aquí está. Pues bueno, el noumeno se refiere pues también a un objeto pensado en la razón. ¿A qué se refiere esto? Pues a pasar a lo que es algo que capta nuestros
sentidos, porque no, porque recuerden que se está yendo por lo ideal, por ideas, entonces no está analizando como tal la realidad. Entonces aquí esta noción de no menos se refiere a cuando nosotros adquirimos información por nuestros sentidos. Entonces rechaza esta postura porque todo es en base a los ideales que nosotros tenemos, no a la realidad que estamos observando, ¿sí? No existe nada más allá de la realidad que conocemos, según los idealistas. Lo que nosotros vemos es lo que existe y es lo que hay, ¿sale? ¿Sí? Y pues bueno, la razón no se identifica con ninguna razón finita particular, es decir, no se acaba y el sujeto construye al objeto a partir de los ideales que pues va teniendo, ¿sí? Todo es en base a ideas, las ideas que formulamos, ¿sí? También podría ser un ejemplo como cuando ustedes se exponen, ¿no? Tenemos lo ideal, según va a ser nuestra exposición, y hacemos esto, y pensamos lo otro y aquello, están nuestras ideas, pero la verdad es que a la hora de llevar a cabo a lo real, pues a lo mejor ya no es lo que nosotros creímos o las ideas que nosotros teníamos. Ajá. Ahora, el idealismo en la educación. Aquí es importante porque, pues bueno, em, vamos a ver cómo es que se plantean estos, este idealismo o cómo lo manejamos en la parte educativa. Por aquí dice, Platón en su estado utópico hizo la educación el centro en la república. ¿Saben qué es una utopía? Jenny, Cari, ¿han escuchado el concepto de utópico? ¿No? Sí lo he escuchado, pero no recuerdo que... Yo también se me olvidó. Ya, ok, pues utópico es precisamente ese ideal que no, algo inalcanzable, que nosotros pues no vamos a poder tener, ¿sí? Por eso el estado utópico, ¿sí? Donde pues, por ejemplo, él pensaba que la educación iba a ser el centro del desarrollo de todo lo que era la República, de todo lo que era en ese entonces, pues, Grecia, ¿sí? Entonces, según los idealistas, dicen que la educación debe formar la mente y enfocar al estudiante en los asuntos de valor duradero y la búsqueda de las verdaderas ideas, ¿sí? Además de exigir disciplina y un carácter recio. ¿Qué quiere decir esto? Pues hacer que los alumnos realmente la verdad que ellos puedan entender sea a partir de encontrar esas ideas reales que existen, ¿sí? Y que sustentan pues lo que están aprendiendo. Sí, a eso se refieren con este idealismo aplicado a la educación. Manejamos, por ejemplo, hoy podríamos decir nosotros que nuestra educación es utópica también, ¿sí? Porque tal vez tenemos una idea de educación que a lo mejor nunca vamos a alcanzar, ¿no? Pensando que vamos a formar a unos alumnos con ciertas características o que vamos a tener ciertas ventajas de la educación o que nuestra educación realmente es de lo mejor. A lo mejor un ejemplo claro también sería de hablar de educación utópica es cuando pues se hacen estos balances que hace la secretaría, ¿no? Y que nos dicen que tenemos una mejor educación y que vamos avanzando y que ya nuestros alumnos van aprendiendo mucho más y que realmente todos ya están en un nivel óptimo de educación, saben leer, escribir, entender las matemáticas y todo esto. Eso podría ser algo utópico, ¿no? Podría ser parte del idealismo, sí, esas son las ideas que se tienen de lo que es la educación, pero realmente tal vez no es. Entonces, por eso es que es algo utópico, podríamos decir así. ¿Qué es lo que hacen también ya aplicado al currículum? Pues bueno, el idealismo va a, de alguna manera, favorecer en ciertas áreas más importantes, como son las matemáticas, la filosofía y los clásicos. ¿Por qué la filosofía? Si nos vamos por esta parte, porque pues la filosofía, ¿sí? Pues serían precisamente ideales. Cada uno de los filósofos propuso una idea o tiene una idea de dónde surge el mundo, de dónde surge el conocimiento, de por qué estamos aquí, de por qué pasa esto, ¿no? Cada quien. Entonces, aquí podríamos ver reflejado el idealismo en esta parte. Tenemos, por ejemplo, a San Agustín, ¿no? Que él decía
o él añadía la religión también es parte de un idealismo, según los propios idealistas, ¿sí? Porque son ideas, porque son algo que nosotros o solamente está plasmado como el ideal, ¿sí? Entonces aquí tenemos a esto. Tenemos a Kant, pues obviamente ya hablábamos de él. Y pues bueno, al final de cuentas, todos estos autores que mencionábamos al inicio, que eran parte de los que sustentan al idealismo, pues comentan que lo que trata el idealismo a partir de lo que postula es encontrar la verdad. Todas las posturas que hemos estado viendo, pues van a este encuentro de la verdad, ¿sí? Supuesto que debe haber. Entonces, por ejemplo, en la escuela desarrollar el idealismo o tratar de entender cómo sería, cómo funcionaría el mundo a partir de este idealismo, nos proponen, por ejemplo, aquí estudiar algunos libros que serían importantes, pues aquí encontraríamos nosotros verdaderas ideales que harían que el hombre creciera en sociedad. Por ejemplo, la Biblia. La Biblia no la vamos a ver desde el punto de vista religioso, sino del punto de vista literario, y aquí podríamos encontrar precisamente el ideal de esa sociedad, de ese hombre que se pretende formar, ¿no? A partir de ciertos valores, ciertas creencias. Sí, entonces, El Capital de Carlos Marx, por ejemplo, todo lo que fue el capitalismo, cómo funcionaría, por ejemplo, la sociedad a partir de dejar esta división de clases y todo lo demás que ustedes seguramente recuerdan de Marx. Entonces, también tenemos a las Confesiones de San Agustín, a Voltaire, ¿sí? A Moby Dick, por ejemplo, donde pues precisamente se mantiene ese ideal, lo que sería de un individuo o de la sociedad a partir de lo que postulan, de los ideales, ¿sí? Retomando el primer libro, que sería la Biblia, por eso les decía, la Biblia es el ideal, porque maneja o ahí se dice, pues, cómo debe comportarse un individuo a partir de seguir ciertos preceptos que se postulan ahí, ¿sí? Y cómo esto mejoraría, pues, en sociedad, pero ese es el ideal, ¿sí? Y como eso, pues, tenemos muchos, ¿no? Hace un momento hablábamos en historia de la educación, por ejemplo, de Vasconcelos, y que por ahí en las clases pasadas Jenny nos decía, Cari también, nos hace falta muchos Vasconcelos, ¿no? Porque lo consideramos como el ideal, ¿no? Como que, bueno, este señor hizo mucho, este, lo que hizo fue bueno, lo ideal sería que tuviéramos a otros, ¿no? Que pensaran igual, que hicieran mismo por la educación en el país. Entonces, vamos a ver aplicado, pues, esta parte de idealismo en esta parte. Y entonces, pues bueno, los idealistas, de alguna manera, nos dicen que hay una educación más subjetivista que objetivista, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque como que existe mucho más ideas a la hora de educar que de hacer, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso como docente, yo como docente pues tengo la idea de que, híjoles, no, pues mis alumnos van a ser los mejores, muchas ideas, pero realmente se vuelve algo subjetivo porque de pronto no se pueden ver plasmadas, ¿sí? O se quedan en eso, simplemente ideas, no pasan de ahí. Por eso se puede ser más subjetivista que objetivista. ¿Hasta que alguna duda, chicas? ¿O nos estamos revolviendo más con esto? No, ¿No? esta creo que está fácil. Sí, creo que está fácil. Ya se verá en el examen, ¿verdad? No, profe, no hay dudas. ¿No? Entonces, pues bueno, vean cómo es el idealismo, ¿sí? Ahora, dentro del idealismo, el docente, dicen los idealistas, debe de mantener al estudiante ocupado en grandes temas, ¿sí? Y además, el docente debe ser el modelo de los alumnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que el docente es esta figura ideal que haría que los alumnos tomen el ejemplo para comportarse mejor, ¿sí? El currículum, pues obviamente debe de enseñar a los alumnos a pensar, a formular ideas para mejorar, que eso es algo que debe de hacer, ¿sí? Así que aquí, pues lo que se pretende a través de instaurar el idealismo en la educación, pues sería que ustedes como alumnos pudieran desarrollar todo lo que son sus, déjenme checar aquí.
que ahora sí ya me apareció que me quedan 10 minutos. Todo lo que es desarrollar habilidades conceptuales. Ajá. Y que estas ideas que surgen de cada quien puedan estar a discusión para mejorar. Así es como se estaría mejorando bastante lo que es la educación a partir de este manejo de ideas. Y pues bueno, dentro de esto, para concluir con el idealismo, pues el docente, el maestro es importante dentro de esto porque llevará a los alumnos a la autorrealización a partir de que ellos puedan llegar a realizar sus ideas, ¿sí? Además también rescataría todo lo que es eh, el lado personal de la vida, o sea, sus puntos de vista personales y pues obviamente estaríamos hablando en algo comprensivo porque es entender las ideas que se tienen en algo sistémico porque es un sistema de ideas y que además todas están correlacionadas, que esto nos llevaría al holístico. Sí, entonces, de alguna manera, según los analistas, pues el idealismo es una de las filosofías o de las corrientes que más se ha mantenido o que más tiene, más influencia ha tenido en la educación, ¿sí? Sobre todo, por el cómo va a ser que pues nosotros podamos ser analíticos críticos, analizar todo lo que se nos presenta, todas estas ideas y poder formular nuevas ideas, ¿sí? Nuevos conocimientos, digámoslo así. Entonces, por eso es como que la postura más inmersa en lo que es la educación. Hasta aquí parece que vamos bien, ¿verdad? Con el idealismo. Ahora vamos con el realismo, otra postura. Ay, perdón, ya me estoy quedando sin voz. Bien, ya nos comentaba Cari que el realismo pues obviamente va enfocado a lo que es la realidad. El idealismo se va a las ideas. El realismo, vamos a ver que de alguna manera esta postura nos dice que lo único que se debe conocer o que se debe de comprender o que se debe de aprender o que debemos tener como conocimiento es lo que ocurre en el momento, lo que estamos viviendo, lo que estamos presentando y lo que es real, ¿sí? Entonces, todo lo realistas de alguna manera pues se van a esta parte concreta más bien que existe del ambiente en el que estamos, ¿sí? Por aquí les puse un ejemplo, no sé si lo puedas leer, Cari, el ejemplo, por favor. A ver si no se va mi internet, profe. Esperemos que no. Nada más, por ejemplo, Sí, el ejemplo. miremos la situación con realismo. El paciente está grave, pero estamos trabajando para salvarlo. Es una frase que se hace referencia al estado de salud de una persona. Si consideramos que dicha gravedad es comprobable, expresiones como no tiene nada, en unos días vuelve a casa, minimiza la gravedad, o ya está perdido, no se puede hacer nada, exagera la realidad, no son realistas. Aquí la real es que pues el paciente está grave y es lo que se está viendo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a esta parte. Por ejemplo, ahorita, con esto del internet, ¿no? La realidad es que ustedes tienen fallas de internet y por eso no se pueden conectar a la clase. Eso es lo que yo estoy viendo y es la realidad. Yo no puedo decir, ay, es que Jenny tiene sueño y por eso no se quiso conectar, porque entonces, pues no estoy siendo real, porque no estoy viendo o estoy haciendo un prejuicio y no estoy dando por hecho lo que está pasando en este momento, ¿no? O por ejemplo, hace rato que Cari se salió, pues a lo mejor yo hubiese pensado que porque ya se quería ir a dormir, ¿no? En lugar de lo real, lo que está pasando, lo que pues bueno, el internet falló y se salió, ¿sí? Entonces, a esto vamos con el realismo. Esta corriente filosófica, ¿sí? Es sobre todo objetiva. ¿Por qué va a ser objetiva? Pues bueno, porque desde luego se va de alguna manera, a todo lo que nuestros sentidos perciben de este ambiente en el que estamos, ¿sí? Mientras el idealismo, recuerden que no se fiaba de los sentidos porque no es que no vea la realidad, sino que
Recuerden que el idealismo primero va con toda su serie de ideas y aquí lo que vamos a ver es lo que estamos viendo en este momento. Por ejemplo, seguramente ahorita lo real para ustedes es que el clima a lo mejor está feo porque está lloviendo y eso es lo que hace que se vaya mi internet, pero eso es real porque lo podemos o lo estamos percibiendo a través de lo que nuestros sentidos están detectando, ¿sí? Y hacen que nosotros lo tengamos como real, ¿sí? Por eso el realismo es como que el que dice lo que sucede en ese momento, lo que estamos viendo en o viviendo en este momento. Eso es real, porque es lo que puedo ver en ese momento, es lo que puedo observar, lo que puedo oler, lo que puedo tocar, lo que puedo escuchar, ¿sí? Es en ese momento. Entonces, por eso es real. ¿Sí me explico hasta ahí, chicas? Sí, profe. Sí. Sí. Bien. ¿Cuáles son las características del realismo? Pues bien, dice presentar de forma fiel la realidad de ese momento, y esto se va a presentar en obras literarias, pinturas, esculturas y todo lo demás en lo que nos están dando ven de ese momento. Por ejemplo, si nosotros vemos una pintura o un mural de Diego Rivera de 1930, por ejemplo, pues vamos a ver lo que él veía en ese momento y expresaba en ese momento que era su realidad, ¿sí? Eso era lo que él estaba viendo en ese momento y eso es lo que él plasmó. Eh, por ejemplo, si escuchamos una canción, ¿qué canciones puedo decir? Este, no sé, se me ocurre Espinoza Paz, ¿no? No es que lo escuche mucho, pero se me vino a la mente Espinoza Paz, ¿no? Y su primer canción, que ¿cómo se llamaba? Vean, ya hasta se me olvidó esa canción. Ay, no me acuerdo. Muy famosa con los héroes del norte posteriormente, pero se me olvidó. Pero ¿La bueno, de lo intentamos? esa merita. Esa melodía, por ejemplo, ¿no? Eso él lo escribió en un momento, pues, real de su vida, ¿no? Según cuenta él, una experiencia que había pasado y demás. Y entonces escribe, pero eso lo está viendo a partir de su realidad, lo que estaba pasando, ¿sí? Lo que para él fue algo real, porque es, como dice aquí, algo que el autor ve o lo que estamos haciendo o viendo, sintiendo, pues cada uno de nosotros es nuestra realidad, ¿no? A lo mejor ahorita para Cari su realidad es que está lloviendo, tiene frío, tiene sueño, tiene hambre, porque ya es hora de irse a dormir casi, ¿no? Y esa es su realidad, lo que está percibiendo con los sentidos en ese momento. Ajá. A lo mejor Jenny, su realidad es que se siente estresada porque tiene mucho trabajo, ¿no? Su realidad. Cada quien también va a depender de lo que nuestros sentidos están percibiendo. Ajá. Sobre todo, si ustedes investigamos mucho, ¿verdad?, sobre este concepto, pues nos hablaba sobre todo de grandes obras literarias, sobre todo porque, pues, o de pintura, sobre todo muy enfocada al arte, porque esta parte o esta postura filosófica, como se va a la realidad, pues es lo que nos presentan cada uno de estos autores en diferentes épocas, en diferentes periodos, pero lo que vivían en ese momento, ¿no? Es como si nosotros analizáramos uno de los corridos, no sé, se me ocurre La Cucaracha, ¿no? La Rielera, por ejemplo. Lo que dice la letra, pues es representando lo que era la realidad de ese momento, ¿no? Lo que era ser una Adelita o lo que sea, ¿no? Entonces, cada uno presenta su realidad, ¿sí? Todos estos grandes pintores con grandes paisajes y demás, pues lo que es la realidad que ellos perciben, ¿sí? Chicas, voy a cerrar un minuto porque se me acaba aquí el tiempo. Ahora sí se me acaba aquí. Y regreso, ¿sale? Por favor, medio minuto, porque ahora sí ya se me va el tiempo aquí. Sí, profe. ¿Sí? Ok.